Ahora bien, la fecha de muerte de Jesús es el 20 de marzo del año 26. Ese día fue viernes y 14 de Nisan. En esa fecha es cuando se sacrificaban los corderos. Pero ahora bien, para tener a nuestro Jesús Cordero y así poder llegar a este Jesús histórico, tenemos que irnos hacia el Antiguo Testamento a la época en que se instaura esta festividad de Pesaj o de la Pascua, que es en el Éxodo. Pero antes tenemos que recordar una profecía que hizo Abraham a su hijo cuando iban caminando para que él lo sacrificara. Y él le dice: Dios nos proveerá un cordero, hijo mío. Y es a esta frase a la que Jesús también hace mención en el Evangelio de Juan. Y de esta manera ya él nos está diciendo que Él es el Cordero, más allá que muchas veces se lo señala como el Cordero, Él mismo está dándose a conocer como Cordero. Cuando dice: Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Ahí nos está haciendo referencia a esta profecía que él había hecho a Abraham a su propio hijo Isaac, y que de hecho Dios le envió un cordero para que no tuviera que sacrificar a ese hijo. Ahora bien, ¿por qué debía Jesús ser un cordero? Jesús tenía que ser cordero, de hecho fue cordero, porque su sangre, la sangre derramada de Jesús, sirvió de contraseña para que la muerte no pasara por nuestras casas, que de hecho es lo que Dios le dice a Moisés, que después que sacrificaran el cordero ese 14 de Nisan, con la sangre del cordero debían pintar los marcos de la puerta de su casa para que la muerte pasara de largo. Entonces, por eso Jesús dice todo el tiempo, y en este evangelio sobre todo, que Él es el Cordero que quita el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos lleva a la muerte. Jesús, al haberse sacrificado como Cordero, la muerte no nos toca. Y a partir de este sacrificio que hizo Jesús, es que todos tenemos la vida eterna. Está bien, el cuerpo muere, pero el alma no. Antes sí moría, y de hecho es lo que Jesús dice: sus padres murieron. Al momento en que se sacrifica Jesús, no muere más el alma no muere. Si bien, como dicen, hay pecados que llevan a la muerte, hay otros que no, que nos basta con la purificación, con el perdón, con la confesión. Y por supuesto ya uno entraría a tener que hilar muy fino y es entrar en la doctrina que no. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Toda esta festividad surge, previa a la 10ª plaga. La 10ª plaga era la muerte que iba a pasar por Egipto y morían los primogénitos. Entonces por eso se debía marcar con la sangre del cordero para que la muerte pasara de largo. ¿Qué deja instaurado también? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Le dice que el día 10 de Nisan debían separar un cordero o un cabrito que sea de 1 año, macho, sin defecto, y el día 14, al atardecer, tenían que sacrificarlo frente a toda la asamblea. Ahora bien, ¿qué nos
cuenta el Evangelio de Juan. Nos dice que la unción de Betania fue 6 días antes de la Pascua, lo que nos ubicaría en un día domingo. Y nos dice que al día siguiente Jesús hace la entrada triunfal, lo que correspondería a un lunes, es decir, al 10 de Nisan. Y Jesús, y presten atención a este detalle, entra montado en una cría de asno. Y ahora sí, si leemos en Éxodo 13:13, nos dice: la primera cría de asno la rescatarás con un cordero. Por lo tanto, simbólicamente, Jesús rescata ese asno convirtiéndose él mismo en cordero. Y a partir de ese día 10 de Nisan es cuando él queda apartado, digámoslo, hasta el momento en que fue arrestado y todo lo que fue su martirio, ¿no? Ahora bien, fue cuando algo que tenemos que tener en cuenta para enmarcar a este Jesús como cordero. ¿Cuáles son las características del cordero? Si ustedes se dieron cuenta e hicieron cálculos, yo les dije que la fecha de nacimiento de Jesús fue el 27 de septiembre del año 6 y que murió el 20 de marzo del año 26. Es decir, que Jesús tenía 19 años. Todavía no había llegado a cumplir los 20. Ahora bien, si hacemos una comparación entre lo que sería un hombre y una oveja, sabemos que el cordero que es cría de oveja es cordero el que es menor de 1 año. Ahora, del hombre en la época de Jesús, el que era menor de 20 años era considerado niño. Por lo tanto, con 19 años Jesús era cordero. Y esto lo dice en varias partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los varones menores a 20 años no eran considerados para los censos, lo dice el número 1 del 17 al 19. El varón podía dar contribución al templo a partir de los 20 años. Eso lo dice en Éxodo 30:14. Era considerado el hombre a partir de los 20 años para ir a la guerra. Esto lo dice en número 1 del 1 al 3, en 2 Crónicas 25:5, en número 26 del 1 al 4. Por lo tanto, Jesús, para ser un cordero, tenía que ser menor a 20 años. Y acá hay un dato fundamental también, perdonen que lea, pero que tiene que ver con cuando Judas entrega a Jesús. Dice en Levítico 27 del 2 al 3 y 5: si alguien ofrece como voto al Señor la suma equivalente a una persona, se aplicará la siguiente tasación. Si es un varón de 20 a 60 años, la suma será de 50 ciclos de plata. Si la edad es de 5 a 20, la suma será de 20 ciclos de plata por varón. A Judas le pagaron 30 monedas de plata. Por lo tanto, puedo afirmar que Jesús era menor a 20 y que si bien se le pagó más de lo que se le pagaría a alguien menor de 20, pero se le pagó más porque Jesús estaba causando mucho revuelo. Y como Judas era un comerciante y un negociador, entonces seguramente es que por eso
pudo sacar más dinero por entregarlo a Jesús. Ahora bien, en el año 26 es cuando comienza Pilato su gobierno. Flavio Josefo lo describe a Pilato como muy despiadado. Por lo tanto, evidentemente tiene que haber sido el primer tiempo de su gobierno para que haya tenido tantas contemplaciones con los judíos con su pedido de crucificar a Jesús. Por eso es que Jesús muere en el año 26 cuando recién comienza su reinado Pilatos. Algo también que es muy importante para que se pueda cumplir esto de esta simbología que se encuentra en Jesús de el Cordero, tenía que ser macho sin defecto. Por lo tanto, Jesús nunca fue circuncidado. Y de hecho, la desnudez de Jesús en la cruz debe haber manifestado justamente esto. Y es a partir de ahí cuando en el cristianismo deja de existir la circuncisión. Es la marca del cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no fue circuncidado. Si hubiese sido circuncidado, no sería un macho sin defecto. Y él no tenía que tener defecto. Y otra cosa, y que pueda resultar no muy agradable, es que también, para que este sacrificio sea perfecto y en beneficio de toda la humanidad, Jesús debía ser cría de hombre, de hombre. Es decir, que Jesús nació de una relación carnal entre un hombre y una mujer. No fue el Espíritu Santo el que engendró a María. No. Fue hijo de una relación carnal entre María y José. Jesús es cría de hombre. Es hombre completo, porque si no, no podría cumplirse ni ser perfecto este sacrificio que era en beneficio nuestro para salvarnos, porque de hecho tenemos ya la vida eterna gracias a este sacrificio que hizo Jesús.